En el 2013, 19 reos evidenciaron la vulnerabilidad del sistema penitenciario del país, al huir de la cárcel que se suponía era de máxima seguridad en Guayaquil, que hasta hace unos años se llamó La Roca. Fue un escape planificado donde no hubo mayores señales de violencia. Como en una película de ficción, huyeron por el río Daule. Entre los reos estaba él, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, vinculado por la policía como uno de los líderes de la banda Los Choneros. Alrededor de 9 prófugos pertenecían a este grupo. Él estaba en la cárcel cumpliendo una pena de 20 años por asesinato. Las autoridades tardaron 10 meses en recapturarlos a todos. 7 años después, Rasquiña está libre. Como un sentenciado a 20 años por asesinato, que huyó de la cárcel, al que se le abrieron otros 5 procesos judiciales, consiguió salir antes de que se cumpla su condena. Son varios factores. Uno de ellos es que se acogió al principio de favorabilidad, que es pedir la reducción de una condena si después de su sentencia se promulga una ley más favorable. Si en este país todos tenemos 3 oportunidades para defendernos, ¿cómo es que su defendido pudo acceder a 4? Y lo que no entiendo es cuál fue la ley que se promulgó después de la sentencia que fue más favorable para él. La interpretación que hizo la Corte para subirle a 20 fue una interpretación desfavorable del principio de legalidad y favorabilidad por seguridad jurídica. Entonces, los jueces de garantías penitenciarias, una de las funciones que les da el Consejo de la Judicatura es revisar sentencias, ejecuciones de las sentencias, contabilizar los tiempos de las sentencias y aplicar la favorabilidad de las normas para sentencias ejecutoriadas. Entonces, se pidió al juez que se analice la favorabilidad con relación a la pena, si los 20 o los 8 eran lo conveniente de acuerdo con el tipo penal. Y el juez en derecho determina que le correspondía los 8. Así no lo cree el Consejo de la Judicatura, que levantó un expediente disciplinario al juez José Gerardo Tamayo, quien con esta decisión abrió las puertas de la libertad a José Luis Zambrano. El vocal Fausto Murillo asegura que el ahora ex magistrado no pudo justificar su accionar en este caso. Sin que exista una ley posterior más favorable al infractor y sobre todo, estos jueces han aplicado normativa derogada, es decir, ni por la forma ni por el fondo podían aplicar el principio de favorabilidad a estos casos particulares que estamos analizando. De ahí la infracción gravísima, de ahí la negligencia manifiesta y de ahí el presunto delito de prevaricato en el que incurrieron estos jueces. El prevaricato es que las acciones de este juez tuvo compromisos propios que no están apegados a las leyes. El ahora ex juez Tamayo fue destituido, pero el Consejo de la Judicatura llevó el caso a instancias judiciales. La Fiscalía abrió una investigación por el que un juez emitió prisión preventiva. Para este reportaje intentamos localizar al abogado José Tamayo por correo electrónico e incluso en la dirección que está dentro del proceso, pero en la casa nos dijeron que no han sabido nada de él en semanas. Sin embargo, sigue ejerciendo como abogado. Su nombre figura como parte de la defensa de 2 procesados acusados de peculado, que investiga la Fiscalía por la adquisición con sobreprecio de las fundas de cadáveres que el IES compró en la empresa Silverty. Hasta el momento, el ex juez no ha sido detenido y estaría prófugo de la justicia. Tamayo entregó la llave de la puerta hacia la libertad a Jorge Luis Zambrano, con su sentencia de favorabilidad, con la que él pudo aplicar al régimen semiabierto o prelibertad. La causa fue asignada a la jueza Beatriz Benítez en La Tacunga, que explica que hay requisitos indispensables según el Código Orgánico Integral Penal para otorgar la prelibertad: encontrarse en una etapa mínima de seguridad dentro del centro penitenciario, un diagnóstico favorable de buen comportamiento emitido por el centro penitenciario, en este caso de Cotopaxi, y el cumplimiento del 60% de la sentencia. La jueza dice que todos estos documentos le fueron entregados por las instituciones. El CRS me indica que la pena que debía cumplir era 8 años y que la sentencia, esta modificación de la pena, se encontraba ejecutoriada. Fiscalía, ni el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, ni el Ministerio de Gobierno que
está a cargo del Servicio de Atención Integral, ni las personas del Centro de Rehabilitación Social, ni dijeron que estaban en desacuerdo con esta modificación de la pena. Es decir, la Fiscalía podía apelar esta sentencia. Existen instancias legales para revisar actuaciones como estas. Sin embargo, según el presidente de la Asociación Ecuatoriana, Magistrados y Jueces, las acciones de los órganos administrativos están respondiendo a las presiones mediáticas y de las redes sociales y no a la defensa de la independencia de la justicia. Cuando alguna resolución no es tal vez del gusto o no es del agrado de alguna institución, no acuden a los recursos o no acuden a lo que la misma jurisdicción o los órganos jurisdiccionales permiten. Ahí tampoco vimos que Fiscalía en el órgano jurisdiccional no actuó nada, tampoco se quedó ahí pasiva. Más sí, obviamente, en cambio, el Consejo de la Judicatura, en cambio, actúa obviamente con el tema de la suspensión, la sanción administrativo, claro, y se deja entrever como que prácticamente el juez actuó mal y, claro, la ciudadanía en general piensa así como ese juez, todos los jueces efectivamente están con actuaciones incorrectas. Solicitamos una entrevista a la Fiscal General del Estado para tener más detalles del accionar de la Fiscalía dentro del engranaje de la justicia, como en este caso, pero no accedió a nuestra solicitud. A la jueza Benítez, por la sentencia de prelibertad a Zambrano, le abrieron un sumario disciplinario que todavía no tiene resolución del Consejo de la Judicatura y fue trasladada de juzgado. Hasta ahora hay 2 jueces destituidos y con cargos penales. A más de Tamayo también lo está el ex juez Villacreces, quien no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Él aplicó también el principio de favorabilidad bajo condiciones similares en un caso donde los acusados cumplían sentencia por drogas. El Consejo de la Judicatura ha destituido desde el 2019 hasta julio de 2020 a 45 jueces por diferentes causas. 10 jueces están siendo investigados por su actuación en causas relacionadas con delito de tráfico de drogas. 2 jueces están siendo procesados por enriquecimiento ilícito, entre ellos el expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. Otros por abuso sexual. 3 enfrentan cargos con la justicia y otros 3 están en trámite para ser judicializados. La Judicatura tiene todavía más de 3.000 expedientes disciplinarios por resolver, entre esos incluso por tener carnés de discapacidad. Es posible que estamos frente a una estructura delincuencial que tiene vínculos con funcionarios judiciales, con abogados externos y con las estructuras delictivas. Indicios de esta estructura encontraron en otros casos, como en la cárcel El Rodeo en Manabí. Delitos como cohecho, extorsión a familiares de reos y tráfico de drogas, donde estarían involucrados jueces, fiscales, secretarios, abogados e incluso guías penitenciarios, que operaban en conjunto con bandas delictivas. Y se empiezan a establecer que existen acuerdos o pagos también por estos favores que están realizando o ser parte de esta organización. Cómo estos casos polémicos recaen en determinados jueces, cuyas acciones están siendo investigadas por la misma justicia. El Consejo de la Judicatura ha detectado otro problema: tribunales de jueces a la carta. De las investigaciones que hemos realizado, existe un hackeo a nuestro sistema informático en el cual, pues, se acuerda una hora establecida con la persona que hace la recepción. El hackeo consiste en eliminar a 8 o 9 jueces y dejar solo a los 3 de la preferencia para formar este tribunal. En las ventanillas donde se reciben las causas, el trámite aparece bloqueado para que cualquier funcionario manipule el sistema. Se ingresan los datos y automáticamente se asigna al juez y secretario. No hay opción a elegir, ni siquiera a ver la lista de nombres. Es decir, hay estructuras también dentro del Consejo de la Judicatura, del propio Consejo de la Judicatura, y jueces que se dedican a realizar conformaciones de tribunales. Todo esto es una distorsión en el ejercicio de hacer justicia, porque son algunos jueces los que ahora están sentados en el banquillo de los acusados por sus cuestionadas acciones. ¿Cómo logran hacerlo? Aunque parezca inconcebible, el propio sistema judicial del Ecuador los ayuda. Si hay falencias, muchas veces incluso por las normas que tenemos, ¿verdad?, que dan la posibilidad de que se interpreten de tal manera que causen perjuicio a la ciudadanía, al Estado y obviamente a las víctimas de los delitos en general.
La más reciente normativa que aplica la justicia en el Ecuador es el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2013. Entre apuros y presiones, porque 3 meses antes, Ecuador había entrado a la lista negra de países con frágil control de lavado de dinero y de financiamiento de grupos terroristas, y se necesitaba cambiar eso con nueva legislación. En ese marco se aprobaron 423 artículos del COIP. No hubo la discusión apropiada. Debe usted también tomar en cuenta que no siempre los legisladores tienen los asesores apropiados y muchas veces los legisladores no son abogados o no conocen de la materia. Entonces podríamos decir de la calidad de legisladores que tenemos, la calidad de las leyes que tenemos, ¿verdad? Esa calidad de las normas se evidencia en los vacíos legales que dejan abiertos interpretaciones a las leyes. Permiten interpretaciones muchas veces antojadizas que dan cabida a que haya casos en donde personas que no deberían beneficiarse de estas normas lo hagan. Se necesita primero un consenso. Los partidos políticos, la sociedad ecuatoriana tiene que entender que a la larga a todos nos conviene, tener un sistema judicial independiente, que sea transparente. Y lamentablemente este tema es muy poco tratado en las campañas electorales, en los acuerdos políticos. Simplemente lo que importa es el reparto de los cargos, etc. Y en este año electoral debería ser un tema a tratar en los debates de los candidatos. ¿Cómo lograr una justicia independiente? Es el anhelo de quienes sufren en el día a día los obstáculos por conseguirla.